la clase anterior vimos la reconstrucción nacional. Luego de la guerra con Chile, luego de la guerra con Chile se dio un proceso de reconstrucción nacional. Ya lo vimos la clase pasada. Bien, la reconstrucción nacional implica, no sé si me dará por ahí, consiga unos 15 minutos más para, ¿no? Podría ser, ¿no? Para poder explicar mejor a los chicos. Reanudar la hora como si fuera de 45 minutos a partir de las 4:30. ¿Sí, profesora? Reconstruir materialmente y espiritualmente al país. Bien, materialmente se logró hacerlo con empréstitos, con créditos internacionales, se firmó el contrato Grace y materialmente a partir de ahí hubo una reconstrucción de la infraestructura. El sector más favorecido de la reconstrucción nacional será vamos a decir así, la clase terrateniente agroexportadora, principalmente la clase terrateniente agroexportadora de la costa norte y también beneficiada la de la Sierra Sur. Bien, algunos cultivos como el algodón, la caña de azúcar van a tener auge, ¿ya? Van a tener mucho auge. Ahí surgen los llamados varones del azúcar, que después los conoceremos. Bien, a esta agroexportación también se une el tema de producir algunos alimentos que provienen de otros lugares del mundo. Se impone, por ejemplo, en la dieta capitalina y en la dieta de las principales ciudades de la costa, el arroz. Hay una gran demanda de papa, en fin. Entonces, con ello también la producción de fertilizantes. ¿Qué clase será beneficiada? Mayormente la clase terrateniente agroexportadora, los funcionarios de las empresas mineras y también el sector financiero, los dueños de los bancos y de las grandes tiendas comerciales. Así surge una nueva élite económica y a la vez una nueva élite política, una suerte de nueva oligarquía que va a constituir lo que se conoce como la República Aristocrática. Entonces, lo que vamos a hacer será compartir pantalla, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver nosotros en qué consiste la llamada República Aristocrática. Bien, entonces vamos a compartir pantalla y vamos a ver acá. Bien, entonces ahí vamos a ver. Dice acá República Aristocrática, definición. A ver, la República Aristocrática, vamos a situarla en el tiempo, está entre el último lustro del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX. El último lustro, es decir, los últimos 5 años de el siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX. Así tenemos que la República Aristocrática viene a ser un periodo en el que predomina una oligarquía agroexportadora, financiera y civilista. ¿Por qué civilista? Surge el segundo civilismo. Es decir, Manuel Pardo fundará el primer partido político de la historia peruana. Será el Partido Civil. Bien, renace el Partido Civil, por eso es que se le llama República Aristocrática o Segundo Civilismo. ¿Ya? Bueno, algunos le llaman Segundo Civilismo nada más, pero inobjetablemente no pueden salir del enfoque de República Aristocrática. Bien, y cuando se habla de República Aristocrática, tampoco se puede dejar de lado un segundo civilismo. Bien, pero acá sí, toma una suerte de república aristocrática porque el civilismo va a gobernar de la mano y muy influenciado en el tema económico por esta oligarquía agroexportadora. Bien, ¿quién revive este civilismo? Es José, hijo de Manuel Pardo y Lavalle. Bien, dice, el periodo en el que predomina una oligarquía agroexportadora, financiera y civilista
que ejerció un dominio completo en la sociedad peruana mediante el accionar de un Estado liberal. ¿Ya? El liberalismo era, vamos a decir, su fuente ideológica. Eh, por un lado, un Estado liberal, pero opresor y excluyente de las mayorías. ¿Ya? Es un Estado liberal en lo económico, ¿sí? En lo económico, y de manera parcial, ¿no? Vamos a decir así. Es un liberalismo elitista. Pero es opresor y excluyente de las grandes mayorías. Las grandes mayorías no participan. Va a tener un componente eh, social y económico. Por lo general, aquí el sector predominante será la clase terrateniente, agroexportadora, y en tanto los trabajadores, el campesinado, e incluye eso a indios y mestizos, no participarán de esta república que se va a constituir en esta fase. Bien, están vinculados a familias aristócratas, principalmente de hegemonía civilizada, de manera activa como en la Reconstrucción Nacional, también conocido como el segundo militarismo. ¿Ya? Esta vez al segundo militarismo le sigue un segundo civilismo. Bien, entonces decimos lo siguiente, estas familias, bueno, están vinculadas, o en tal caso, están vinculados a familias aristocráticas que gobernaron o que eh, representaban al civilismo, eran aristócratas. Hay una hegemonía civilista. Hay que recordar también que de cuño aristocrático era Manuel Pardo y Lavalle. Aquí esa clase va a ganar más poder económico aún, resultado de las políticas de la reconstrucción nacional. Bien, grupos de poder ligados al comercio, a la banca, al gamonalismo y latifundio. Marginan todo aquello que provenga o emane de raíz popular, es decir, no hay participación de otros sectores. Por ejemplo, no hay participación de los gremios trabajadores. Ya nacían, ya empezaban, pero se les excluía. Y sobre todo a los del sector rural. Se excluía a campesinos, se excluía a indígenas, se excluía a mestizos, se excluía a afrodescendientes. Bien, este civilismo de cuño aristocrático va a gobernar el país en este contexto. A nivel mundial, si hablamos de 1895, otros hablan de 1899, si hablamos de fines del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX, entonces en el contexto internacional se va a dar la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se da de 1914 a 1918. La República Aristocrática dura hasta 1919. Bien, y en 1920, bueno, está en su apogeo la Revolución Mexicana, que había empezado antes de 1920. Bien, hay una influencia enorme de la Revolución Mexicana en la última década de la República Aristocrática. Ideológicamente se manifiesta el indigenismo y el anarcosindicalismo. Surgen dos corrientes de pensamiento, el indigenismo en el arte y en la política y el quehacer intelectual, el anarcosindicalismo. El proletariado o la clase obrera ya surgiendo en el Perú con el agroindustria, pues hablamos de agroexportación, estamos hablando de agroindustria. Con la agroindustria surge el proletariado costeño en el norte y también estamos hablando de las primeras industrias instaladas en Lima, además de los obreros portuarios, de los obreros ferroviarios, de los obreros que son choferes de camiones, de buses, que ya empezaban básicamente transporte de carga que empezaba en ese tiempo y de taxis. Bien, el proletariado inicia sus jornadas de lucha por mejores niveles de vida. Entonces, esos son los rasgos más importantes de este tiempo conocido como la República Aristocrática entre 1895 a
1919, otros le dan de 1899 a 1919. Lo cierto es que, bueno, algunos incluyen a Piérola en la República Aristocrática, pero hay que recordar que Piérola no es parte del civilismo, y otros le acuñan la fase netamente civilista, que es de 1899. Bien, entre 20 a 25 años durará esta fase. Y entonces vamos a ver alguna otra cosa más aquí referido justamente a la República Aristocrática. Hay una importante gestión de empréstitos, de reinserción económica en la etapa de la reconstrucción nacional, y con el surgimiento de los empréstitos, con el surgimiento también de las primeras industrias y la inserción económica internacional del Perú, también surge una clase que se va a favorecer de este proceso. Bien, entonces vamos también viendo otros aspectos importantes de la República Aristocrática. Bien, y vamos a ver, a definir qué es la República Aristocrática. Bien, algo importante en este aspecto. Ahora sí vemos el nombre y concepto de República Aristocrática fue dado por el historiador Jorge Basadre. Jorge Basadre es considerado el padre de la historia republicana en el Perú. Bien, es un concepto dado por el historiador Jorge Basadre, acuñado por Jorge Basadre al periodo comprendido entre los años 1895 y 1919, porque gobernó al Perú su oligarquía perteneciente a los burgueses incipientes y por la influencia del capitalismo proveniente de la inversión extranjera. Agrupó hacendados y comerciantes. ¿Ya? Es decir, es la plataforma del surgimiento del capitalismo en el Perú. La agroexportación y también con ello los comerciantes. Bien, ¿qué pasaba? Por ejemplo, el azúcar se exportaba a Chile y Argentina, países que no producen caña de azúcar. Y el algodón también se exportaba, ¿ya? Pero habían seleccionadoras de algodón, despulpadoras y seleccionadoras de algodón que enviaban el algodón en fardo solamente para directamente para abastecer las industrias textiles. Es una industria primaria, incipiente, en algunos casos como el del algodón, y un poquito más sofisticada como el caso del azúcar. También se enviaba algunas lanas, ovejas, y también lanas de auquénidos. Las lanas de alpaca y vicuña también se enviaban al extranjero. A ver, además también de que para tal cosa, para tal cometido se importaba maquinaria. Se importaba enseres, había un mayor consumo, el consumismo aumenta y por lo tanto el Perú también se vuelve un país importador de tecnologías. Hay quienes se benefician de la importación de tecnologías. Eso será un grupo de comerciantes que se tornan muy acaudalados. Estas personas reunidas en el primer partido político del Perú, el Partido Civil, manipulaban la política, eran miembros de las llamadas 40 familias que obtenían fuertes cantidades de dinero producto de sus rentas y del comercio con diferentes tipos de recursos naturales del país. Cabe señalar que la minería acá también fue importante, ¿ya? Pero lo va a ser un tiempo después. Pero también la minería comienza a tener mayor impacto. En el siglo XX ya es el surgimiento de la minería, mientras que en el siglo XIX hablamos de guano, de caucho, de algodón, de caña. En el siglo XX, quien va a tener una mayor preponderancia en la economía nacional será la minería. Bien, también hay familias mineras importantes que obtenían fuertes cantidades de dinero producto de sus rentas y comercio con diferentes tipos de recursos naturales del país. Materias primas que marcan su carácter como entreguista. Es decir, ellos lo que hacían era exportar
recursos naturales, los que se obtenían recursos naturales sin ningún tipo de valor agregado o procesamiento para que lo hagan en otras partes. Las potencias económicas se fortalecieron como tales gracias a esta política. Fue también este el tiempo más largo de sucesión democrática en el Perú. El gran logro de este periodo fue lograr la reconstrucción nacional y nuevamente el progreso del Perú después de la catastrófica guerra con Chile. Entonces, la República Aristocrática tiene una fase previa a la reconstrucción nacional. La reconstrucción nacional es la plataforma para insertar al Perú en la economía internacional y para que también esta oligarquía ya asuma su papel de clase dirigente, cosa que no va a funcionar. Ya vamos a ver eso luego. Se inicia con el gobierno de Nicolás de Piérola y termina con el principio del llamado oncenio de Leguía. ¿Ya? Al iniciarse el oncenio de Leguía, termina esta república aristocrática. Es decir, Leguía llega al poder en 1919 y se termina el segundo civilismo y también la república aristocrática. Van a haber algunos cambios que se van a generar en el gobierno de Leguía. Y a partir del gobierno de Leguía, el Perú va tomando su forma contemporánea, su forma actual. Bien, entonces ahí tenemos el caso de la República Aristocrática. Vamos a ver otra y vamos a ver qué gobiernos hubieron acá. Bien, cabe señalar que los gobiernos que se van a suceder en esta fase de la República Aristocrática será lo siguiente. Desde 1895, después de derrocar eh, a Andrés Avelino Cáceres, surge con Nicolás de Piérola. ¿Ya? Nicolás de Piérola en 1895. Si bien él no es un civilista, Nicolás de Piérola le da la plataforma a el civilismo. ¿Ya? Bien, y con Nicolás de Piérola llega su sucesión con Eduardo López de Romaña. ¿Ya? Eduardo López de Romaña, que gobierna hasta 1903. Bien, Manuel Candamo asume el poder en 1903, pero al año siguiente muere. ¿Ya? Muere. Y en este transcurso, a ver, entre 1904 y 1909 surge el gobierno, a ver, si mal no recuerdo, el gobierno de Augusto B. Leguía. A ver, viendo acá el tema de la República Aristocrática. A ver, bien. Entonces vamos con lo siguiente. De 1903 a 1904, Manuel Candamo. De 1904 a 1908, el gobierno de José Pardo y Barreda. Primer gobierno de José Pardo y Barreda. Bien, después del gobierno de José Pardo y Barreda, de 1908 a 1912, es el primer gobierno de Augusto B. Leguía. Esta vez Leguía en su fase civilista. Bien, y a Leguía le va a suceder Guillermo Billinghurst. ¿Ya? Guillermo Billinghurst. Bien, bueno, he elegido esta línea de tiempo un tanto incompleta, pero nos va a dar luces. Bien, Nicolás de Piérola, ya hemos visto anteriormente, como un gobernante de la reconstrucción nacional. Es una fase ambigua la de gobierno Nicolás de Piérola, porque constituye el fin
es decir, la última parte, el último tramo de la reconstrucción nacional y la plataforma para esta etapa de la República Aristocrática. Bien, entonces ahí hemos visto algunas obras de Nicolás de Piérola, que va a dar cambios, básicamente unas medidas como el cambio de la unidad monetaria, que será la libra peruana de oro y ya no la libra peruana de plata. La libra peruana de plata es del tiempo de la reconstrucción nacional y la libra peruana de oro va a surgir justamente con la República Aristocrática a partir del gobierno de Piérola. Y así por el estilo. Bien, en el periodo de la República Aristocrática tenemos el gobierno de Eduardo López de Romaña. Bueno, se siguió con el patrón monetario de oro, la libra peruana de oro. Se va a organizar la Escuela de Grumetes de la Marina. Entonces ya se va a tomar en serio la carrera militar, cosa que no se hizo antes de la guerra con Chile. La Escuela de Grumetes de la Marina de Guerra. Perdón, de la Marina. Escuela de Grumetes de la Marina. Se funda el diario La Prensa, el primer diario importante de la historia del Perú. Bueno, dentro del inicio del siglo XX. Antes de él estuvo el Comercio, ¿ya? Pero acá surge el competidor del diario El Comercio, el diario La Prensa. Se van a promulgar los primeros códigos de agua, comercio y minería. Para que estos empresarios, para que estos comerciantes, para que estos terratenientes tuvieran un arma legal para amparar sus fortunas, para amparar sus intereses económicos, tuvieron que reglamentar, bueno, vamos a decir, reglamentar el uso de los recursos naturales, o en tal caso, reglamentar la explotación de los recursos naturales, uso y explotación de los recursos naturales, reglamentar el comercio. Entonces se reglamenta el agua. Los terratenientes se sienten amparados bajo el Código del Agua y también luego vemos los comerciantes, ¿no? Se les da una ley para que ellos puedan comerciar bajo el amparo de las leyes y también la minería. O sea, las empresas no solamente pasan a ser una u otra forma socias del Estado, sino también van a pasar a constituirse como entidades muy influyentes en el Estado porque este va a generar las leyes para la explotación minera. Bien, y en este gobierno se dan las exploraciones a la selva con el coronel Pedro Portillo, con el, vamos a llamar así, el explorador Benzones Muro y otros señores como Jorge von Hassel y Joaquín Capello. ¿Ya? Bien, entonces se inician las exploraciones a la selva. La selva, por buena parte del siglo XIX, no estaba del todo explorada y a fines de, en el último año y del siglo XIX, primeros del siglo XX, primeros años del siglo XX, es que comienza a explorarse la Amazonía, se comienza la exploración a la selva con el propósito de explotar sus recursos. En 1901 rompe relaciones diplomáticas con Chile y surgen los conflictos con Ecuador, Brasil y Colombia por el tema limítrofe. Bueno, el gobierno de Manuel Candamo es muy breve, dura un año. Muere Manuel Candamo y se produce otro proceso electoral y desde 1904 a 1908 gobierna José Pardo y Barreda, el primer gobierno de José Pardo y Barreda. Bueno, José Pardo y Barreda va a gobernar, ahí lo tenemos, lo estoy poniendo en el cursor, José Pardo y Barreda. Este señor va a impulsar el cultivo de caña de azúcar y de algodón, un sector al que él en su primer gobierno va a beneficiar de sobremanera,
será a los latifundistas y dueños de los ingenios azucareros, latifundistas, propietarios de la caña, bueno, latifundistas dedicados a el cultivo de caña de azúcar y de algodón. Bien. Y también va a apoyar de sobremanera a los dueños, a los propietarios de estos ingenios azucareros. ¿Ya? Bien. Así, por ejemplo, familias como los Gildemeister en Trujillo, dueños de Casagrande, eh, los Pardo, dueños de la otrora hacienda Tumán en Lambayeque, en Chiclayo, precisamente, los Císaga, dueños de Pucalá, los Piedra, en ese momento no eran los Piedra, no recuerdo bien quién tenía Pomalca en las primeras décadas del siglo XX, pero sí podemos mencionar a algunos, ¿no? Como el caso de los Ízaga en, bueno, en la hacienda Pucalá, propietarios de la hacienda Pucalá, a los propietarios de la hacienda Tumán, los Pardo, de Casagrande, el ingenio azucarero más importante y la hacienda más grande del Perú, la hacienda azucarera más grande del Perú, con Pedro Gildemeister en La Libertad. Bien, concretamente Casagrande, que hoy es distrito. También habían otros ingenios importantes que van a pasar a ser, vamos a decir así, administrados por empresas extranjeras. Tenemos otros importantes, como el caso de Cartavio, también en Trujillo, y el caso de Cayaltí, Pomalca, en Lambayeque, Andahuasi, en Ancash, y así por el estilo. Bien. Otra cosa que va a hacer este señor José Pardo Ibarreda va a ser la explotación del cobre. ¿Ya? El Perú comienza a explotar sus grandes yacimientos de cobre a cargo de la Cerro de Pasco Copper Corporation. Bien. Bueno, la explotación del petróleo entre Piura y Tumbes y también la explotación del caucho en la selva. ¿Ya? Con el caucho ya se hacen llantas y se hacen otros productos indispensables para el transporte, indispensables para la industria, como es el caucho. El caucho se produce en la selva peruana y por lo tanto este gobierno promueve su explotación. ¿Quiénes van a ser más afectados con la explotación del caucho? Los indígenas o nativos de la selva, que van a sufrir en carne propia la sobreexplotación y en tal caso, en algunos casos, la desaparición de sus semejantes y la desaparición de su cultura. Bueno, su cultura no ha desaparecido, pero sí se ha visto también duramente afectada por este tema del caucho, la sobreexplotación del caucho en la Amazonía peruana. Bueno, el Estado asume la educación primaria gratuita y obligatoria. Se crea los colegios politécnicos, etcétera, etcétera. En este tiempo, Manuel Mesones Muro descubre el Abra o Paso de Porcuya, es la vía de penetración hacia el Marañón. Es decir, se puede llegar de la costa hasta el río Marañón y del río Marañón a la selva, a través del Paso de Porcuya. Luego viene el primer gobierno de Augusto Beleguía, en el que se firman tratados de límites con Bolivia y Brasil. Bien, llegaron los primeros aviones en 1911, se descubre Machu Picchu, también en 1911, gracias al norteamericano Hiram Bingham, y también se produce la primera huelga de Lima y Callao. Bien, se producen también los primeros movimientos obreros entre el primer gobierno, es decir, entre estos años, 1904 a 1912. ¿Ya? Entre 1904 a 1912 se producen algunos movimientos populares y sobre todo entre
1906 y 1912. ¿Ya? En 1909, ¿qué sucede? Los opositores a Piérola lo llevaron a rastras al Congreso para obligarlo a dimitir, fracasando en la parte final de su intento. Es decir, para 1909 Piérola quiso dar un golpe de Estado, pero fracasó. ¿Ya? Fracasó ante José Pardo y, a ver, ante quién fracasa este señor, fracasa ante, ante Piero la quiere dar un golpe. Fracasa, fracasa. Bien, aquí ya viene el gobierno de Guillermo Billinghurst. No me voy a ir tampoco muy allá. ¿Qué le caracteriza al gobierno de Guillermo Billinghurst? Promulga la ley de derecho a la huelga, porque antes era muy difícil hacer una huelga. Te reprimían, te golpeaban, te podían matar y chao, no pasaba. O sea, los trabajadores podían protestar si veían vulnerados sus derechos. Luego acá tenemos que muere Nicolás de Piérola el Califa en 1913. Pero hay una cosa importante. Guillermo Billinghurst ofrece una serie de cambios y reformas al pueblo peruano. Era un reformista de su tiempo, con ideas, vamos a decir, ¿por qué no decirlo así?, un tanto socialdemócratas. Quería algunos cambios importantes para el pueblo porque justamente este pueblo peruano estuvo muy excluido en esta fase de la república aristocrática. Entonces, Billinghurst quería que no fuese una república aristocrática, sino una república moderna. Y se generaron algunos cambios a partir de diálogos con la clase obrera. Bien, asustó tanto a, eh, a la oligarquía peruana, asustó tanto a la sociedad limeña de clase alta, que promovieron un golpe contra Guillermo Billinghurst. ¿Ya? Promovieron un golpe contra Guillermo Billinghurst y lo sacan del poder. ¿A quién promueven? A un militar, a Óscar R. Benavides, que gobierna justamente desde 1914 hasta 1915. ¿Ya? Es decir, gobernó para dar un golpe, para patear el tablero constitucional. Es así como Guillermo Billinghurst termina su mandato sin poder hacer alguna reforma significativa o importante para el pueblo. El Perú siguió siendo de los aristócratas. Bien, desde 1914 gobierna, desde 1914 para 1915 gobierna un militar. No hace cambios significativos. Lo único que, o la única cosa importante a la que se aboca es justamente eh, a preparar el próximo proceso electoral, el próximo proceso eleccionario, donde sale elegido por segunda vez José Pardo y Barreda. Bueno, en este tiempo el movimiento obrero conquista la jornada de las 8 horas y hay importantes, pero muy importantes, movimientos sociales. Al principio anarcosindicalistas, pero también van surgiendo los movimientos marxistas y también surge el indigenismo. Hay toda una serie de movimientos sociales y culturales de impacto y bueno, al principio, la primera jornada de 8 horas que se va a firmar va a ser con
va a ser con los del Muelle Dársena. Solo un grupo de obreros del Callao tendrá como jornada las 8 horas. Pero luego esto se va a extender a los trabajadores del Perú. Para, bueno, entre 1915 y 1919 se da este movimiento que conquista la jornada de 8 horas. Bien, se consigue justamente en el último año de gobierno de José Pardo y Barreda. En este periodo hubo una gran cantidad de huelgas en el Perú y mucha tensión social. Los sindicatos hacen huelga en 1915, en 1918 se reglamenta el trabajo de mujeres y niños y luego sucede para 1919, entre el 13 y 15 de enero, una huelga general en Lima y Callao. Y con ello, con esta huelga general, se consigue la jornada de trabajo de las 8 horas. Bien, en este tiempo se va a desarrollar la Primera Guerra Mundial y los productos de exportación como la caña de azúcar, el algodón, el cobre y el petróleo aumentaron de precio, lo que favoreció a una minoría burguesa y a la agroindustria. Al ver esto, justamente los obreros protestan, vamos a trabajar intensamente, vamos a trabajar, ellos van a ganar demasiado y nosotros tampoco. Eso no puede ser posible y es como surgen las huelgas. Bien, para el año 1919 también surge la reforma universitaria, es decir, el clamor por la reforma universitaria. ¿Quién apoya a los trabajadores a buscar las 8 horas y además también a los universitarios a conseguir su reforma? Es Augusto Bernardino Leguía. Él acaba, Augusto B. Leguía, acaba con esta fase. ¿Por qué? Porque en 1919 este señor entra a gobernar sucediendo a José Pardo y Barreda, quien se ve obligado a dimitir. ¿Ya? Se ve obligado a dimitir y dar paso a un proceso electoral en el que compiten Augusto B. Leguía, representante de un sector importante de comerciantes en el Perú, es decir, estaba asociado al capitalismo estadounidense y asociado también a la oligarquía comercial que empieza a pugnar por el poder con la oligarquía agroexportadora terrateniente. Es así como el, bueno, el señor Pardo y Barreda dimite y se enfrentan Augusto B. Leguía, representante, vuelvo a hacer hincapié, hago hincapié. El señor Augusto B. Leguía enfrenta a este señor José Pardo y Barreda. Primero, este señor dimite. Hay un proceso electoral y el señor Augusto B. Leguía, que estoy señalando en el cursor, no, ese es Candamo, el señor Leguía vendrá a gobernar después. Entonces, de esa manera Leguía se hace del poder. ¿Por qué? Porque en el proceso electoral, como representante de la oligarquía comercial, enfrenta al representante de la oligarquía agroexportadora, al señor Antero Aspíllaga. Se enfrenta en un proceso electoral donde sale ganador Augusto B. Leguía y ahí termina la República Aristocrática. Bien, entonces este es un recuento importante y con el que estamos terminando. ¿Ya? Bien, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a ver cuán importante es justamente conocer aquí la historia del Perú en su etapa republicana y por qué no decirlo contemporánea. ¿Ya? Hay algunas cosas muy importantes como el hecho
de que en el oncenio de Leguía hay una suerte de cambio, ¿ya? Eh, Al término de la Primera Guerra Mundial, o ya si hablamos de los años 20 estamos hablando del mundo de entreguerras, con el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio del mundo de entreguerras, vamos a decir, el imperialismo inglés, el imperialismo británico, va a ir perdiendo espacio en el mundo y va en su lugar a reemplazarlo en hegemonía, es decir, se va a volver hegemónico progresiva, paulatina y progresivamente el imperialismo norteamericano. O sea, hay un desplazamiento del imperialismo inglés por el imperialismo norteamericano. O sea, queda desplazado el imperialismo inglés y surge el imperialismo norteamericano. Bien, cuando surge el imperialismo norteamericano, eh, los norteamericanos se abocan más que a respaldar la agroexportación con sus pedidos, con sus importaciones, se dedican a respaldar más a la minería. Entonces, los norteamericanos, en su etapa de hegemonía, en el inicio de su hegemonía, no les interesa que el Perú desarrolle la agroexportación, se abocan más a importar minerales. Por eso es que el Perú se va a tornar en un país minero. ¿Ya? Se consiguen algunas reformas en tiempo de Leguía que veremos después, como la reforma universitaria. También surgen nuevos partidos en el tiempo de Leguía, lo veremos también. Pero en esta fase de la República Aristocrática surgen los sindicatos. Primero el anarcosindicalismo, que va a dar forma posteriormente a los sindicatos de orientación socialista, comunista, marxista. Surge el indigenismo y en tiempos de Leguía el vanguardismo, ¿ya? Que son movimientos intelectuales y artísticos de corte revolucionario. Pero ya el indigenismo va a marcar una etapa distinta, una mirada diferente al indígena. Se comienza a valorar el pasado. O sea, hay un rescate de los valores ancestrales, de los valores culturales ancestrales, un rescate de la identidad propia de la mayoría de los peruanos al reivindicar al sector indígena. Y como vemos, hay cambios sustanciales en ese sentido, cambios importantes con el final, bueno, durante la República Aristocrática y con el final de la misma. Bien, entonces así vemos que por otro lado también surgen algunos movimientos importantes culturales y políticos. Es tiempo también en el que González Prada se va a encumbrar, es decir, eh, durante el tiempo de Pirola y también de López de Romaña, hay la formación del Partido Radical, que, a ver, surge en los movimientos inspirados también del pensamiento de Manuel González Prada. Muy importante porque este señor va a, vamos a decirlo así, fundará un partido político importante en estos tiempos. Bien, ¿alguna cosa más? No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. No, profesor, ¿Sí? no. Sí, entiendo. Bien, cabe señalar lo siguiente. Eh, ah, eh, Estaba hablando de Manuel González Prada, funda el partido, la Unión Radical. Él, además, también eh, publica obras como Horas de Lucha,
y páginas libres que se convertirán en grandes obras de la literatura peruana y además imprescindibles para comprender la historia contemporánea, la historia republicana del Perú. Dijo Mariátegui por González Prada. González Prada es el primer instante de lucidez, el primer instante, es un instante, el primer instante de lucidez en la historia peruana. Entonces, vemos que está el pensamiento de González Prada, está la obra de José Sabogal, está la obra del cusqueño Martín Chambi. Por un lado, hay una reivindicación del indígena, una reivindicación cultural y artística de lo indígena. Hay también una visión mucho más integral de la realidad peruana, que no solamente mira a la aristocracia blanca, a la aristocracia limeña o de algunas ciudades como Trujillo, Cusco. No, ya no es esa visión aristocrática o provincialista que va a imperar en ese tiempo. Hay visiones más universales y estas van a ir prosperando aún más con el paso de las siguientes décadas. Bien, hasta aquí alguna inquietud, si no damos por finalizada la clase. A ver.